Buenas tardes. A mí me tocó hablar del acceso a la justicia en México, ver la problemática. Una de las problemáticas que puede tener las personas para el acceso a la justicia en México son múltiples factores, como son económicos, sociales, culturales, eh, de índole del estado, por ejemplo, en el tipo de lengua. Por ejemplo, en Oaxaca, que hablan otra lengua que no es el español. Y por mencionar unos temas actuales, podríamos hablar, por ejemplo, o citar lo que ha sido la violación de las mujeres aquí en México. Este problema se ha venido agravando cada vez más y más. Y la CEDAW hizo una recomendación al gobierno mexicano, puesto que no tienen documentado nada de este tipo de violaciones. Históricamente tampoco. ¿Y por qué no los tienen? Porque la gente no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Como los han mencionado al principio, pues por la falta económica, el problema social, cultural, hasta de religiones. Se quedan prácticamente con su culpa porque se sienten avergonzados, y desgraciadamente la cultura de las personas que indaga este tipo de personas, ya sea en los ministerios públicos, en los nosocomios, que es en donde revisan este tipo de pacientes para valorar el grado de violación que tuvieron, pues son prácticamente victimizadas nuevamente, porque les empiezan a decir muchas cosas, como por ejemplo, ¿ya viste por qué andabas vestida así? ¿Por qué traías minifalda? Dicen que la ocasión hace al ladrón. Por eso te pasó ese tipo de cosas, por andar vestida de esa manera. No debes de exhibirte, debes de seguir diciendo que en México y en cualquier lugar del mundo todas las personas son libres de vestir y caminar como ellos quieran. Nadie les puede decir cómo deben de vestirse o comportarse, salvo correctamente. Pero digamos que ese problema se agrava cuando el gobierno no hace nada para tratar de resarcir el daño a este tipo de víctimas. Es muy criticado todo esto en México por los derechos humanos, porque no hacen realmente lo que les corresponde. Han dejado pasar muchas cosas, hay violaciones, impunidades, que el mismo gobierno va defendiendo y las va dejando pues en el olvido. Y, y por ejemplo, se implementó un nuevo programa de justicia penal que es oral. En este nuevo sistema, pues prácticamente es para que se agilicen las situaciones jurídicas. Lamentablemente, solamente 3 estados de la República son los que han participado y ya tienen por completo este nuevo sistema, como es Chihuahua, el estado de Morelos y el estado de México. Y hay otros 10 estados que se han ido agrupando en, en una parte proporcional, no totalmente. El acceso a la justicia, ese movimiento ha perdido su impulso político. Anteriormente, cuando alguien pues se proponía, por ejemplo, para ser presidente, siempre hablaban de la justicia, que fuera pronta y expedita. Y pues era un proyecto político y la gente confiaba en ese tipo de situaciones para que pues llegaran a buen término y todos viviéramos felices y en paz, sin ningún problema. Pero desgraciadamente la justicia se ha dado a la tarea de hacer otras cosas que no le corresponden, como pues, cosas de impunidad en los delitos. Las personas que han sido dañadas, las víctimas en esta situación, sufren más, porque las victimizan más. Y esta política pues ya prácticamente dejó de ser algo que impulse la credibilidad en México, en la justicia. Otro de los problemas es el arraigo domiciliario, que son situaciones anticonstitucionales que no deben hacerse, que más bien en cambio pues, se siguen aplicando. Anteriormente el arraigo domiciliario
se tomaba como cualquier situación. Hoy en día, a partir del 2008, porque la Suprema Corte de Justicia así lo exhibió como algo anticonstitucional por la manera en que privaban de la libertad a las personas, se reformó. Tanto se reformó que lo subieron a rango constitucional. Y para subirlo a rango constitucional, ahí vemos cómo en el artículo 16 constitucional quedó consagrado. Y la manera que se puede aplicar es para el crimen organizado. Y el crimen organizado, pues ahí ponen que deben ser más de 3 personas las que participen en este tipo de delitos. Y otro de los graves problemas que existen en México son el abuso de los arraigos domiciliarios, la privación ilegal de la libertad. Hablaremos un poco de lo que es el arraigo. El arraigo ya es históricamente una situación que antes se daba, pero llegó la Suprema Corte de Justicia y analizando esta situación la declararon inconstitucional por el modo en que se privaba de la libertad a las personas. Pero en 2008 hubo una reforma y en esta reforma la elevaron a rango constitucional. Al elevarlo a rango constitucional, pues surge otro efecto. Uno de sus efectos principales es que solo es utilizado en el crimen organizado. Para acceder al crimen organizado, el artículo 16 constitucional, que es donde está constituido, nos dice que deben de ser más de 3 criminales los que actúen para que se pueda realizar esta situación. El Ministerio Público es el encargado de solicitar la situación cautelar. Para esta situación cautelar, si el juez competente la otorga, tendrán un lapso de 40 días para integrar una averiguación de la persona que no tiene nada para poderlo llevar a un proceso penal. Si en ese tiempo aún no han completado su investigación, el tiempo se puede duplicar hasta 80 días, no excediendo de ese tiempo. El arraigo domiciliario lo tenemos tipificado en el artículo 16 constitucional, en el artículo 12 de la ley contra la delincuencia y en el artículo 133 bis en el Código Federal de Procedimientos Penales. Otra grave violación que podemos observar en lo que se refiere a acceso a la justicia es cuando hay que pagar una compensación, una gratificación a los funcionarios porque hagan su trabajo. Por ejemplo, porque hagan las diligencias jurídicas que les corresponde hacer. El artículo 17 constitucional menciona que ninguna persona debe de desembolsar más dinero para el proceso judicial, puesto que no están obligados a pagar regalías porque no son sueldos para esos funcionarios. Y bueno, pues el Ministerio Público es el que tiene que solicitar esta parte cautelar a un juez competente. Y el juez competente será el encargado de otorgar ese permiso para privar de la libertad a las personas. ¿Por qué se hace esto? Porque el Ministerio Público no tiene ningún indicio, ninguna prueba, ningún elemento para poderlo someter a un proceso judicial penal. Por eso solicita esta parte cautelar, para que esta persona que ellos encontraron una parte que es culpable de varios delitos, no se extraiga de la acción de la justicia. Por lo tanto, el juez les otorga, y en el artículo 16 constitucional menciona que tiene 40 días para realizar su averiguación. Si en este término el Ministerio Público o la autoridad judicial aún no han recabado todos los elementos necesarios para el proceso judicial, este tiempo se puede duplicar hasta 80 días. Después de ese tiempo no pueden continuar privando de la libertad. Otra situación que hay, por ejemplo, en los crímenes de peculado,
Si recordáramos haciendo un poco de historia, cuando fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ahí hubo muchas cosas muy oscuras. Por ejemplo, uno de sus hermanos, se llamaba Enrique Salinas de Gortari, amaneció muerto en una cajuela de su vehículo en el municipio de Huixquilucan. Y supuestamente ahí decían que era por cuentas que le debía al narcotráfico. Su otro hermano, quien supuestamente le pusieron el hermano incómodo, fue su hermano Raúl Salinas, quien tuvo un enriquecimiento ilícito y saqueó al gobierno mexicano por más de 100 millones de dólares. Este dinero fue depositado en unas cuentas bancarias de Suiza. Su esposa Paulina era la que cuidaba esas cuentas con pasaportes falsos y así trasladaban ese dinero. Más sin en cambio, también lo acusaron del crimen de su cuñado, que fue Francisco Ruiz Massieu. Lo acusaron de haberlo matado. Por ese crimen fue sentenciado a 50 años de prisión. Y en el 2013, en el gobierno de Vicente Fox, fue liberado. Le revocaron esa sentencia por no encontrarlo culpable del crimen de su excuñado y solamente purgó 10 años. Entonces ya salió en libertad bajo fianza, en libre. Y ahí podemos ver cómo el acceso a la justicia muchas veces es para las personas que tienen un poder económico muy grande, o para las grandes autoridades, como en este caso que fue el presidente Salinas Gortari, cómo las partes internacionales llegan a poner muchas recomendaciones. ¿Por qué? Porque son violadas. De ahí vemos cómo se ha violado prácticamente esa situación. Esa persona que se enriqueció ilícitamente de los fondos de los mexicanos y que es un crimen y que debe de estarlo pagando. Y aparte que ese sí debió de haber tenido un arraigo domiciliario porque era parte del crimen organizado. Porque esa parte del crimen organizado, como es del fuero federal, debieron de haberlo atendido y meterlo a la cárcel y quitarle todo el dinero. Y prácticamente lo que los jueces deberían de hacer, deberían de cobrar un impuesto por el capital en giro que está, independientemente de que si fue el ladrón o no, pero hay un capital en giro que está moviéndose y está generando intereses, y intereses que no son invertidos aquí en México. Eso es muy triste. Y hay otra de las cosas, y los artículos en donde se encuentran fundamentados el arraigo domiciliario es en el artículo 16 constitucional, en el artículo 12 de la ley contra la delincuencia y en el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Mis compañeros les darán un poco de más información. Muchas gracias por su atención.